Bienvenidos a Destino 2016. Hoy vamos a conversar con el ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Mariano Rayo, quien en las últimas semanas ha estado un poco en el centro del huracán por las denuncias que ha hecho en contra de algunas estructuras que él dice que han generado corrupción dentro del ministerio y los paros en los hospitales nacionales. Así que vamos a conversar con Mariano Rayo, ministro de Salud, en unos minutos. Acompáñanos acá en Destino 2016. Los hospitales nacionales están enfermos, algunos en el intensivo. Un ejemplo es el Hospital Roosevelt, el más grande del país, y donde se reciben a los pacientes de toda la República. Su diagnóstico: desabastecimiento de medicamentos. La situación: desesperante. Su futuro: incierto. Los médicos no tienen ya insumos. La situación en el Hospital Roosevelt se ha vuelto realmente ya desesperante. Y voy a usar esa palabra fea, pero sí se ha vuelto desesperante. Nos ha bajado el abastecimiento a un 70%. Tenemos en médico quirúrgico ya 70 productos en cero y en los 3 próximos meses podríamos llegar a 120 productos en cero. No tenemos material para trabajar más que la emergencia, y si sucediera en este momento una tragedia en Guatemala de cualquier tipo, hablemos de un bus que se choque y nos traiga 30, 40 gentes al hospital, no podríamos atenderlo. Realmente no podríamos, no tenemos los insumos para atender a la gente. En el Roosevelt la situación es tan grave que incluso los pacientes hospitalizados podrían dejar de ser atendidos, pues la falta de medicamentos e insumos médicos avanza hasta el punto que los que están en encamamiento podrían reenviarlos a casa cuando necesitan estar internados. Los pacientes que tenemos hospitalizados, ¿verdad? Ya no tenemos ni siquiera insumos para tratarlos a ellos. Ya se mencionó en asamblea, ¿verdad? Por parte de los médicos que están tratando a esos pacientes que ya no se tiene el recurso para tratarlos, ¿verdad? Entonces, la situación está cada vez más crítica. No queremos hacerlo, es humanamente o como médicos, ¿verdad? No podemos llegar a ese límite de tener que sacar a los pacientes encamados, ¿verdad?, del hospital. El otro gran hospital en agonía es el San Juan de Dios. La falta de medicinas afecta a toda clase de pacientes. Ante la impotencia del gobierno, los trabajadores del nosocomio piden ayuda a la clase pudiente del país. En este momento nuestros niños están muriendo porque no hay para quimioterapias. Estamos viendo que en adultos hay 10 o 15 quimioterapias cuando ellos necesitan 50 diarios. Hay medicamento para el VIH que no pueden esperar a horas para tener una respuesta, porque inmediatamente que viene un paciente con VIH le tienen que poner el medicamento. Por lo tanto, nosotros por medio de ustedes le estamos pidiendo a todo el pueblo de Guatemala, a los bancos del sistema, a las empresas, a los azucareros, a toda esa gente millonaria de Guatemala que en este momento ellos son los únicos que pueden ayudar a que hayan menos muertos en Guatemala. Según las autoridades de salud, no es cuestión de falta de dinero, es que no hay espacio presupuestario para inyectar los recursos en los hospitales y así que estos paguen sus deudas millonarias a proveedores y salarios atrasados. La emergencia sanitaria que vivimos en nuestro país ya provocó que la misma Procuraduría de los Derechos Humanos pusiera una denuncia ante la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Presentamos una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y trasladamos un informe también al relator de Naciones Unidas que vela por el acceso a la salud física y mental. Mientras esto sucede, y los más perjudicados son los pacientes, dentro de la cartera de salud se han descubierto 23 estructuras paralelas que se han dedicado a meter personal innecesario, que ha inflado su presupuesto hasta en un 750%. En cuanto a las farmacéuticas que venden al Estado, ya se pidió al Ministerio de Finanzas que deshabilite de Guatecompras a 6 compañías, entre ellas Droguería Colom, cuyo propietario es el prófugo de la justicia, Gustavo Alejos. Los hospitales nacionales como el de Quetzaltenango, Amatitlán o la antigua Guatemala
además del Roosevelt y el San Juan de Dios, están haciendo que los pacientes pasen el Niágara en bicicleta, como la canción de protesta de Juan Luis Guerra, que a nosotros nos cae como anillo al dedo. No me digan que los médicos se fueron, no me digan que no tienen anestesia, no me digan que el alcohol se lo bebieron, y que el hilo de coser fue bordado en un mantel, no me digan que las pinzas se perdieron, que el estetoscopio está de fiesta, que los rayos X se fundieron, y que el suero ya se usó para endulzar el café. Y así, al ritmo de Juan Luis Guerra, recibimos al ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Mariano Rayo. Bienvenido, señor ministro. Gracias, Quique. Buenas noches. Vamos a conversar hoy con el señor ministro, el equipo de analistas que estamos hoy acá en el Destino 2016. Y tiene la primera pregunta Adrián Zapata. Gracias, Quique. Muy bienvenido, señor ministro. Bueno, hemos visto a lo largo de esta semana una serie de dimes y diretes, sobre todo en el marco de las denuncias que ha promovido usted en el ámbito social y mediático, fruto de este aparente tráfico de influencias o en sí lo que se vaya a tipificar en caso de darse algún ilícito, materializado mediante estas famosas tarjetas de recomendación o de sugerencia para ocupar ya sea alguna plaza o algún puesto dentro del ministerio, que fueron giradas desde presidencia, vicepresidencia, algunos diputados incluso. Correcto. La pregunta en concreto, señor ministro, sería, al margen de la tarjeta como tal, que lo que hemos visto, porque usted lo ha hecho pública, es la propuesta, la recomendación, ¿existe más prueba que pueda vincular este tráfico de influencias en cabeza de quien la genera y de quien contrata? Y si esta gente fue contratada realmente. Sí, definitivamente. Bueno, antes que nada, buenas noches, Arián. Sí, mucha de ella sí fue contratada, ya hicimos los cruces en las bases de datos. Aquí recordar de que uno de los problemas mayúsculos del Ministerio de Salud Pública es de que se manejan 3 nóminas, hay 3 bases de datos que no se ha logrado articular en una única para tener el control sobre el recurso humano. Ahí tenemos un problema serio, pero con la información ya en las últimas semanas recabadas sí ya se hicieron los cruces. De hecho, algunos medios ya lo hicieron a través de la Ley de Acceso a Información Pública y evidenciaron y fueron a preguntar ya sea a un hospital o a un área de salud y verificaron que las cosas se dieron. Ahora, aquí hay un tema, y aprovechando, Adrián, el tema de las denuncias. Vean, en primer lugar, yo no soy fiscal contra la corrupción o no tengo una cruzada contra la corrupción, al final soy ministro de Salud Pública, pero es importante recordar que los funcionarios tienen 20 años de responsabilidad. El paso inmediato siguiente que vamos a hacer es ya individualizar las cosas, porque mucho se está quedando en el que inmediatamente hay que ir al Ministerio Público y no necesariamente tiene que ser así. Les recuerdo que la ley anticorrupción fue aprobada recién hace 2 años. Digamos en el 2012, 2013 no estaba vigente, entonces hay que entrarle por el lado administrativo y no siempre va a terminar en el Ministerio Público. Es importante aclarar eso porque se ha dado una serie de conjeturas detrás de estas evidencias que, primero, que las hemos puesto a su disposición y segundo, en las acciones y pasos siguientes que vamos a dar. Ministro, ¿cuántos empleados encontró usted en la planilla del ministerio y de acuerdo a los diagnósticos que usted ha realizado durante estas semanas y la prospección en cuanto a necesidades futuras, usted cree que necesita esta cartera? Bueno, el día que tomé posesión, el 30 de septiembre, el anterior ministro Pablo Werner me dio una cifra de alrededor de 33,000. Hay que recordar que al día siguiente de la toma de posesión se da el desastre del Cambray, entonces hasta como el 5 o 6 tengo mi primera reunión gerencial y ahí Recursos Humanos me indica que eran alrededor de 55,000. O sea, había un ministro al que le recibo la cartera que me habla de 33,000 y después me hablan de 55,000. En la primera barrida, que es cuando pagamos el mes de octubre, el dato que contábamos era de 52,138. O sea, debemos andar en ese número. Y cuando le digo debemos andar es que no podemos dar la certeza hasta que no se termine de depurar, de encontrar a la gente. Estamos haciendo muchas auditorías para encontrar a la gente si efectivamente está en su puesto de lugar, si tiene contrato, etcétera, y después pues yo diría que ya para diciembre tendríamos una mayor certeza en cuanto al número real. ¿Cuánto necesitaría? Mire,
Aquí depende de los servicios de salud. Aquí hay un problema de fondo, es que no se ha hecho una recategorización de los servicios de salud de Guatemala, eso no se ha hecho en más de 20 años y por lo tanto han sido crecimientos sobre todo administrativos. Hay mucha gente, yo diría redundante en puestos administrativos, mientras que en un puesto de salud, en un centro comunitario de salud, en un centro especializado de salud, en un hospital general, no tenemos claridad cuánto se pertenece. Una de las decisiones ya después de la denuncia, después de empezar a limpiar, es que ya hemos tomado la decisión de recategorizar todos los servicios de salud, los vamos a publicar y ahí vamos a saber realmente cuántos funcionarios públicos se necesitan para los 1.742 centros de salud. ¿Cómo explicaría usted entonces que haya esta aparente subestimación en cuanto a las plazas? De 33,000 que él le había dicho a 55 y finalmente 52 es el número que lleva. Hay un problema que se dio en los últimos años y es precisamente esa proliferación de nóminas, ¿no? O sea, encontramos 3 nóminas en el ministerio, una producto de una incorporación que yo diría que si estuviera bien adaptada a la legislación guatemalteca en idioma español nos podría servir mucho. Es un sistema que se llama IRIS, que fue proporcionado por la AID en noviembre de 2014, pero que al final no fue posible implementar. Eso generó, ante la imposibilidad de implementarlo, que la Administración de Recursos Humanos del Ministerio generara bases de datos diferentes para poder ingresar la Guatenóminas. Recordemos que el proceso de pago ya no es por cheque o no van a recoger su dinero, sino habrá que ingresarlo a Guatenóminas para que desde el Ministerio de Salud, de Finanzas, directamente la Tesorería, se cancele los salarios de las personas. Entonces, hubo un problema conceptual y de adaptación a los sistemas vigentes en Guatemala. El jueves pasado con Quique entrevistamos al exministro Jorge Villavicencio, el segundo de estos 4 ministros que ha tenido esta administración. Y él decía, 5 son. Ya soy el quinto yo. Usted es el quinto, es cierto. Él fue el segundo y decía, porque fue aludido en las declaraciones suyas de esta semana, que él está limpio, que ha sido el funcionario probablemente más investigado del gobierno de Otto Pérez Molina y que no tienen pruebas contra él. Concretamente en el caso del señor Villavicencio, que se mostró esa carta dirigida de la ex vicepresidenta hacia él recomendándole a una persona, ¿qué pruebas en concreto hay que demuestren qué cosa? Bueno, yo quiero reiterar lo que ya le expresé, Adrián. No hay que verlo solo desde el aspecto penal, hay que verlo también desde el aspecto administrativo. Los funcionarios, como cuando toman posesión, tienen responsabilidad hasta 20 años después de haber concluido su mandato. Es cierto, muchas de las denuncias que por el ministro Monterroso y otros le presentaron al doctor Villavicencio efectivamente fueron desestimados en el Ministerio Público, porque se fueron solo por la vía penal, con denuncias mal planteadas, sin sustento, no les dieron seguimiento. En esa parte el doctor Villavicencio tiene razón, pero hay que recordar de que las auditorías, por ejemplo, aquí hay una corresponsabilidad del Congreso, los informes de la Contraloría General de Cuentas no han sido aprobados. Y ahí tenemos una serie de auditorías ya en proceso de evaluación para presentar por la vía administrativa las denuncias que corresponden, porque hay muchas anomalías que se han encontrado. Yo me he encontrado, bueno, no solo yo, pues el equipo se ha encontrado, por ejemplo, facturas guardadas en cajas, en gavetas, una serie de procesos que no continuaron, sencillamente los engavetaron, reinstalaciones que no se dieron a pesar de órdenes de juez competente, y el último, el responsable principal de todo eso, no porque él haya firmado o haya dicho, sino la responsabilidad política y administrativa le corresponde al ministro. Entonces, por esa vía se están no solo reiterando, sino ya individualizando casos concretos plenamente identificados. Pero solo déjenme repreguntar algo ahí, porque él habló de 43,000 empleados que él tenía a su cargo. Ahora estamos hablando de 52. ¿Qué se presume ahí? ¿Una inflación de la nómina? ¿Se empezaron a crear plazas? ¿Se empezaron a duplicar? No, mire, crear plazas no, porque por lo general el presupuesto de cada año congela plazas y solo le deja cierto cupo habilitado a salud, educación y seguridad. Lo que ha proliferado son los contratos temporales.
personas en los subgrupos, en los 022, 029, en el famoso subgrupo 18, donde está el grueso de los médicos, de los residentes, donde ahí se les paga. Entonces no es necesariamente plazas las que se crean, sino se incorporan personas a estos rubros temporales. O sea, en esa línea, usted denunció esta semana que se habían desarticulado 23 estructuras de plazas fantasma. Cuando uno revisa los números, que no todos son concluyentes porque cada estadística varía, básicamente los renglones 011 y 031, 182, perdón, son los que más personal tienen. ¿Cuál fue el impacto real de la desarticulación de esas 23 estructuras en plazas, retomando el planteamiento de Carmen, y esas unidades espejo y estructuras paralelas funcionaban dentro del reglamento o cuál era su modus operandi? A ver, gracias, Cristian, por la pregunta, porque la conferencia de prensa fue muy clara. Está la creación de estructuras paralelas de carácter técnico, o sea, una unidad de epidemiología que reñía con el departamento de epidemiología, etcétera. O sea, estamos hablando de ciertas cosas técnicas que resultaron creadas a conveniencia de ciertas personalidades o que por alguna presión externa, incluyendo la cooperación externa, se crearon. Esa es una parte que no se destacó. Se confundió con la otra denuncia, que fue precisamente la de las estructuras paralelas de compras y contrataciones, que no es lo mismo. No es que hubieran habido 23 estructuras paralelas de plazas fantasmas. Hay sí 23 unidades ejecutoras identificadas dentro del organigrama, creadas por acuerdos ministeriales, la mayoría de ellas, que duplican y redundan, hicieron crecer orgánicamente al ministerio sin que necesariamente que no eran necesarias. Eso fue un crecimiento exponencial de carácter orgánico, porque cada una de estas unidades, porque se convertían en unidades ejecutoras, lleva profesionales, secretarias, gasolina, teléfono, luz, o sea, todo tipo de recursos. Y ahí estamos hablando, según el cálculo de las personas que están haciendo el trabajo de la depuración, fácilmente entre 200 y 250 millones de quetzales acumulados. Aparte, y eso es, por ejemplo, Paola lo mencionaba, es toda esta parte de oficinas, y la famosa oficina 29, que así se le llamaba, con personas que recibían desde el despacho ministerial las instrucciones que venían de instancias superiores, donde venían no solo la recomendación, y ustedes saben que en esa época una carta de recomendación, como dijo Adrián, no era de recomendación, era de instrucción. Ministro, pero en esa línea lo que preguntaba Cristian, esas estructuras que se replicaban o se duplicaba el esfuerzo, es porque la que estaba anteriormente servía al ministro que había salido, por ejemplo. Entonces él venía y generaba una nueva unidad de epidemiología. Sí. ¿Por qué? Porque metía gente de confianza de él. ¿Por qué no sacaba la anterior? No lo permitía porque está emplazado el ministerio, por sindicalización. ¿Por qué se mantenía esa otra estructura? No, la mayoría la gran mayoría de las personas contratadas son temporales en contratos. Aquí hay un relajo, por ejemplo, el 029 y el 022 son un tipo de contratación muy específica que se da a diferencia del subgrupo 18. Pero ante el desorden administrativo en recursos humanos, personas que no deberían de ocupar esos contratos o no deberían suscribir, empezaron a suscribirlos. Estas unidades técnicas, le llamaría yo, porque muchas de ellas tienen nombres técnicos, por ejemplo, el Centro Nacional de Enfermedades, colisiona directamente con el Departamento Nacional de Epidemiología, y ese fue financiado buena parte por la cooperación internacional, un compromiso que alguien suscribió. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Derogamos la que no está en el acuerdo gubernativo 115-99, que es el reglamento orgánico del Ministerio de Salud Pública, o sea, era ilegal, porque no está en el organigrama, no deviene del Código de Salud, que es nuestra ley madre, y entonces lo estamos incorporando con 3 acciones. Les pedimos que se incorporen, les pedimos que renuncien, o en los casos extremos les estamos rescindiendo los contratos, porque hay mucha gente buena, lamentablemente no necesariamente en el lugar adecuado. Ahora, toda esta estructura ha sido dolosamente planificada. Sí, sin duda. Fue hecho o para crear corrupción o para que el ministerio no funcionara. Eso es correcto. ¿Y quiénes son los mayores beneficiados de todo esto? ¿Exministros, proveedores, el sindicato mismo, empresas grandes? ¿Quiénes, así auscultando un poco, dando un diagnóstico temprano del asunto? Sin lugar a dudas, los principales beneficiarios son los que suscribieron los contratos, y que estar sentados en un escritorio recibiendo...
No, bueno, a ver, recordemos de que el Código de Salud es de finales de los 90. De ahí en el 99 se genera su reglamento orgánico. O sea, hay un cambio sustantivo en el modelo de gestión de salud a finales de los 90, que es el que todavía debería de estar vigente. Un cambio sustantivo a la estructura orgánica del ministerio no se ha dado. Se han dado cambios específicos para el sistema de información gerencial, cosas muy concretas y específicas. Pero el problema es que a través de acuerdos ministeriales fueron creando una y otra unidad, y esto riñe con la ley, absolutamente. Entonces, ahí es donde vemos correctamente, como Alejandro dice, quiénes se beneficiaron. Evidentemente se beneficiaron proveedores, se beneficiaron profesionales, se beneficiaron técnicos, se beneficiaron ministros, sin discusión, viceministros y otros tantos que sencillamente contrataban, le creaban la unidad a la persona. El caso más patético es la creación de un viceministerio para una exfuncionaria que se había quedado en el aire, era muy recomendada desde Casa Presidencial y para tranquilizarla le crearon un viceministerio. La señora Tamara Obispo, habla usted, que fue destituida por un escándalo bastante penoso con un policía, ella en estado de ebriedad, y que el ministro la defendió hasta último momento y ya no pudo. Gracias, Paola. Es un caso muy conocido, pero... ¿Quién denuncia estos casos, ministro? Porque se sabe, por ejemplo, Luis Monterroso denunció a Villavicencio. Luego se genera otra denuncia por parte, yo creo que fue la misma administración, en contra del director del hospital de Cuilapa. Pero hay otros casos que no han tenido denuncias. ¿Cuántas ha presentado usted o piensa presentar durante los próximos días? Pienso las que sean necesarias. ¿Cuántas? Miren, lo primero que hicimos fue recuperar las principales, eran 64. Las presentamos a la señora fiscal general, hicimos una depuración conjunta, como insisto, muchas de ellas las desestimaron porque no tenían sustento, fueron mal planteadas, no les dieron seguimiento y después pasó un plazo y sencillamente se cayeron. Hemos ido recuperando, individualizando, reiterando, por ejemplo, el tema de UNAER, es un tema muy concreto que sí reiteré la denuncia penal porque ahí hay dolo, ahí hay fraude, ahí hay malversación, incluso queremos ver si podemos llegar a una acción penal mucho más alta. ¿Por qué? Porque han fallecido personas a causa de la corrupción en UNAER. Entonces, ese es un caso que le damos seguimiento. Hay casos de desaparición de material, de computadoras. O sea, yo creo que aquí no hay que medirlo en número esta situación, sino hay que medirlo en el daño que le han causado al sistema de salud y en lo que más nos debe de preocupar, en no poder atender dignamente a las personas. Es que eso es lo peor que nos está pasando. Tengo que ir a las redes sociales, pero vamos a regresar a profundizar este tema al volver, porque tiene mucho más de profundidad lo que ya nos dijo el ministro. Pero vamos a ir con José Ávila a las redes sociales. José. ¿Qué tal, Quique? Muy buena noche. Y es que en efecto tenemos bastante interacción a través de las redes sociales. Recuerden que lo invitamos a participar con el hashtag Destino 2016 y Destino Salud, para que usted nos haga llegar las preguntas que tiene al ministro actual de esa cartera, Mariano Rayo. Empezamos en esta ocasión con los comentarios. Sofía Sánchez nos dice: ¿por qué no se declara emergencia nacional para que tengamos ayuda del extranjero? Le damos otro comentario de Eric, que nos dice: para avanzar con las auditorías del personal en el ministerio, deberían de solicitar apoyo a las diferentes universidades. César Lemos nos comenta: bien se ve que nunca trabajó en el gobierno. Entendamos que mientras todos se lo roben, no hay dinero que alcance. Janet nos dice: ¿cuándo va a cancelar los 7 meses de salarios atrasados a los 15 trabajadores de la DAS Petén Norte? Otro comentario aquí nos comenta: pero ¿qué nos garantiza que la corrupción no se volverá a repetir? Por otro lado, tenemos un comentario nuevamente de Eric, que nos dice: creo que deberían realizar una colecta nacional y el pueblo de Guatemala ayudará para seguir adelante. Tenemos otro comentario acá de Ricardo Zavala: que pare pronto este sufrimiento de pacientes por no tener dinero para medicinas, por humanidad. Estos son los comentarios que tenemos. Y por último, un comentario más de Eric, que nos dice: ¿cuánto dinero necesitaría para sanear el Ministerio de Salud? Y se comprometiera a transparentar su operación. Esta es una pregunta directa al ministro Quique, que tenemos en este momento por medio de las redes sociales. Recuerde, Destino 2016 y la etiqueta Destino Salud para leer sus comentarios al aire. Regresamos con ustedes, Quique, para que continúen con la interacción y las preguntas. Gracias a José Ávila, que está ahí en las redes sociales. Vamos a ir a la pregunta esta que hacían con respecto a en qué momento se incorporan ya con contratos permanentes algunas personas que han sido contratadas con contratos temporales, entiendo.
Bueno, muchas gracias. Yo creo que es bien importante aclarar esta situación. En el año 2012, las autoridades de entonces hicieron un compromiso de trasladar alrededor de 20,000 personas, de funcionarios que estaban con contrato temporal, hacia plazas permanentes. Al final de una depuración, de una medio negociación, nos encontramos que se establecieron 4,752. Muchos de ellos provenientes de San Marcos. Es un dato que no quiero que olviden, de que muchos son de San Marcos y muchos pertenecen efectivamente a dos grandes grupos. El grupo que se llama de vectores, o sea, la gente que está viendo los temas de chikungunya, de dengue, que trabajan en el campo, y el otro es el de los digitadores. Hay un proceso que se dio en el año 2013-2014 en que para tener perfiles epidemiológicos más certeros se contrató mucha gente para digitar los datos. Otro programa nos llevaría a establecer que por qué no funciona, pero en fin. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Cuando nosotros recibimos el ministerio el 30 de septiembre, la primera reunión, los sindicalistas, porque esto proviene del pacto colectivo, Artículo nos dice, 6. Sí, sí, correcto, gracias, Cristian. Nos dice, mire, llevamos meses y no avanza el proceso. Y era efectivamente, estaba entrampado en recursos humanos del Ministerio de Salud Pública. Nosotros hemos logrado evacuar bastante y el paso siguiente, según manda la ley, es enviarlo a la Oficina Nacional de Servicio Civil. Paso previo a poder incorporarlos a Guatemala. Un dictamen de ONSEC. Y aquí solo el último dato, Cristian, estamos pendientes de enviar a ONSEC 1,400, al cifra al día viernes de la semana pasada, o sea, de esta que pasó el viernes 13, nos quedan 1,470 expedientes de los 4,000 y pico para trasladar a ONSEC. ONSEC está, perdón la palabra, atorado de todos estos expedientes. Si los logran sacar antes de fin de año, evidentemente les vamos a pagar incluso retroactivo, lo cual va a cargar la nómina del ministerio aún más. Y bueno, eso es otro problema que veremos en diciembre. Tengo que ir a corto para regresar. Le voy a dar a Cristian para que le dé seguimiento a este tema. Estamos acá en Destino 2016 con el ministro de Salud, Mariano Rayo. Volvemos en un momento. Estamos presentando Destino 2016. Levántate y celebra un nuevo día. Levántate listo para conquistar el mundo. Levántate para cumplir tus sueños. Levántate y descubre quién eres. Matutino Express, tu mejor compañía para arrancar cada mañana. Lea esta semana en Contrapoder. Un consejero para el nuevo presidente. Ricardo Castillo Sinibaldi en primera línea con el futuro mandatario de Guatemala. Cartas para el gabinete de Jimmy. Se mencionan tantos nombres y nosotros le presentamos el listado de los más repetidos. Bienvenidos a La Cantera, un proyecto que formó cuadros para llevar al Congreso de la República, pero falló en su primer intento. De madera y para el campo. Un empresario con 20 años en la construcción de estas casas que parecen de cuento. Entre derrumbes. Roxana Valdetti y su historia ilustrada. La caída de 2015 no fue la primera. La moda joven del país. Acá le presentamos a los talentos más jóvenes vistos en el Mercedes-Benz Fashion. Esta semana en Contrapoder. Enfoque, criterio, análisis. Búsquela en tiendas de prestigio o suscríbase al 2222-8722. Descargue la versión electrónica en Google Play o en el App Store. Estamos presentando Destino 2016.
estamos de regreso acá en Destino 2016 y dejé con la pregunta en la boca a Cristian Escarcío, una repregunta que tenía para el ministro de Salud y después vamos ya con Carmen Ortiz. A partir de esa reincorporación de esos 4.000, de esa incorporación de más de 4.000, ¿qué impacto financiero concreto tiene? Toda vez que estamos además en un momento en el cual hay que pagar otro tipo de prestaciones que están en ley. Solo cuando se terminen de regularizar estas personas son alrededor de 60 millones adicionales al 011, y eso sí efectivamente va a impactar bastante, porque hay que recordar no solo que estamos ya a fin de año, se tiene que pagar un bono por trabajo decente de 3.000 quetzales a todos los empleados del ministerio, más el aguinaldo. Entonces veamos la carga sobre el presupuesto que va a resultar el mes de diciembre, sumando salario, aguinaldo, bono por trabajo decente y la posibilidad que se incorporen estas personas que están en temporal a 011, teniendo que pagarles probablemente, y lo digo probablemente porque se está, y no quiero por favor que se malinterprete, no es que no se les quiera pagar, tenemos que tener certeza absoluta cómo les vamos a pagar y al amparo de qué, para que reciban salarios atrasados. Entonces sí, de un promedio de 266 millones que pagamos mensualmente por concepto de sueldos, salarios, podríamos subir rápidamente en diciembre a 450 millones. ¿Y Finanzas les garantizó esa provisión? Lo tenemos ya incorporado en la programación de mediano plazo, más sin embargo Finanzas tiene razón y yo se las doy totalmente ante la incertidumbre de la incorporación de estas personas, ante los cuestionamientos legales que se han hecho, por ejemplo, al tema de viáticos. Nosotros tenemos viáticos no pagados. Los sindicalistas y sobre todo el tema de la gente de Vectores nos está reclamando pago de 350 quetzales diarios. Pero ya como incorporación al salario, el dictamen de la Procuraduría General de la Nación dice que no, nos tenemos que ceñir al reglamento del... Justificar el viático para poder ser pagado. No solo justificarlo, sino al reglamento del organismo ejecutivo de viáticos, que les da, creo que hasta las 60 quetzales diarios. Entonces, todos estos números cargan el presupuesto y es parte de los problemas que nos mantienen ahorita desabastecidos los hospitales, los centros de salud, las áreas de salud. Ahora bien, otro de los problemas, ya lo hemos tocado aquí en el primer segmento, es lo de la corrupción. Usted hablaba de toda una cadena de posibles empresas o personas individuales que se han beneficiado con toda esta corrupción en el ministerio. Con sus antecesores en otras ocasiones se había hablado mucho del lugar estratégico que tienen las unidades ejecutoras y específicamente la unidad de compras. Pero ¿cuáles son específicamente los puestos claves que definen qué medicamentos se compran y a quiénes, sobre los cuales pues hay que tomar algún tipo de medida y de regulación para que estos casos de corrupción no se den? Bueno, aquí hay que recordar de que el Código de Salud y el Reglamento Orgánico hacen un proceso de descentralización y desconcentración hacia las unidades ejecutoras, en el sentido que al final son ellas las que compran, no es el despacho ministerial, no hay una única unidad. Entonces, en este momento tenemos 83 unidades ejecutoras con sus departamentos de compras. Entonces, usted ahora se puede imaginar, Carmen, la complejidad no es una única. Sí, efectivamente tenemos una dirección de adquisiciones, pero es reguladora, no es ejecutora. Es, por ejemplo, la que administra el contrato abierto y regula toda esa parte. Más sin embargo, tenemos una gran deficiencia, no contamos con una unidad de farmacoeconomía, alguien que haga estudios de costos, estudios de qué es más eficiente, qué es más eficaz, y eso hace que muchas de las cosas sucedan por presión de los proveedores, o porque eso es lo que compramos, entonces seguimos comprando. Lo triste de este caso es que se ha prostituido tanto el sistema de compras y contrataciones del sector salud, que por ejemplo ayer en la mañana estábamos en Quetzaltenango, en el Hospital Regional de Occidente, y donde las enfermeras nos contaban el drama de la pésima calidad de productos que se están comprando. Nos contaban, por ejemplo, de miles de quetzales comprados en yesos, y que nunca cuajaba, o de gasas que no pegan, o de catéteres que se meten y se quiebran en medio de una intervención quirúrgica, poniendo en riesgo la vida de la gente. Entonces, no solo está sobrevaloración, la pésima calidad, no hay control sobre esa parte, y entonces la corrupción se multiplica. Señor ministro, ¿cuáles enlistaría usted de los grandes negocios en el Ministerio de Salud?
aparte de bajar la calidad y vender caro, ¿cuál es la forma en que se escurre ahí la plata? Bueno, yo diría que, digamos, son por lo menos tres o cuatro grandes. Uno es el tema de contrataciones de personas, muchas de ellas solo en papel, y que después distribuyen el dinero en diferentes instancias, en jefes, en exfuncionarios, etc. Otro es evidentemente la compra de insumos, la compra de medicamentos, eso es otro grande. Las contrataciones, por ejemplo, tenemos problemas bien serios en inversión por ejemplo, vuelvo ayer porque lo tengo muy fresco, se gastan 6 millones de quetzales en el remozamiento de los quirófanos del Hospital Regional de Occidente. Yo entré personalmente ayer ahí y vi cómo se estaba descascarando lo que había hecho en mayo de este año. No funcionan las luces, no funciona el aire acondicionado. O sea, ¿cómo es posible que la UPE, que es la Unidad de Planificación Estratégica del Ministerio, no detecta esa... No solo llegó, verificó y aceptó la obra? Cuando la doctora, que es una persona que valoro muchísimo y está haciendo una gestión extraordinaria, la doctora Acevedo allá en Quetzaltenango, y no acepta, y yo la comparto, no aceptar esa obra, pero aquí en el Ministerio, en el área central, sí la aceptaron. ¿Para qué? Para que le terminen de pagar al proveedor. ¿Y el cuarto? ¿O me ha dicho cuarto? Mire, el cuarto ya tendría que ver ya con esas compras pequeñas de, por ejemplo, un negociazo es el tema de las fotocopias. Imagínese, por ejemplo, el despacho ministerial tenía 35,000 fotocopias mensuales asignadas. Solo la planta central tenía 450,000 fotocopias al mes compradas a un proveedor. A 9 centavos de quetzal, y si se pasaba una fotocopia, la nueva fotocopia costaba 13 centavos de quetzal cada fotocopia. La casualidad es que todos los meses se agotaban la cuota, en el caso del despacho ministerial 35,000 fotocopias. Entonces son ese tipo de contratitos en el tema de seguridad. Miren, es increíble la cantidad de prestadores de seguridad en el ministerio, que para el cementerio, que para la unidad ejecutora, que para el CIAS, que para el despacho. Es increíble. Entonces estamos los grandes contratos, pero también estos contratos pequeños, relativamente, de prestación de servicios. Señor ministro, hablemos un poco del tema del pacto colectivo, que tanto escozor genera y tanta inconformidad ciudadana genera este tema. Sabemos que el pacto colectivo, una vez suscrito, se convierte el cúmulo de derechos que en él se establecen en ley entre las partes y en garantías mínimas, susceptibles de mejoría y no de reducción, y además irrenunciables. Esos son los principios, Adrián. Es correcto. Ahora, se ha hablado de la renegociación de un pacto. Tengo entendido que el sindicato está presionando para que usted se siente a negociar con ellos. En este nuevo pacto, primero, si se va a sentar usted a negociarlo con ellos y si va a seguir, evidentemente, la corriente que había estado viniendo en negociar cuestiones económicas en la crisis en la que estamos. Ok. Como hombre de leyes sabe perfectamente que hay plazos, hay ciertas situaciones que no se pueden esquivar. El Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo tuvo fecha de finalización el 12 de septiembre pasado. El 11 de septiembre los sindicatos lo denunciaron. Posteriormente lo hizo el Ministerio de Salud Pública con fecha 2 de octubre. Quiero aclarar de que eso ya era un proceso que venía, yo ni siquiera vi. Para mí fue una sorpresa saber de que el Ministerio lo había denunciado. Hubo plazos fatales que están ahí en cuestionamiento ahorita, por ejemplo, el 2 de noviembre, que fue un mes después de haberlo denunciado por parte del Ministerio. 12 de noviembre fue un día inhábil, fue un asueto que se dio por parte del gobierno, y nosotros el 3 presentamos al Ministerio de Trabajo, que es el órgano rector, que nos apoyara para que hubiera una ampliación de plazo. Ellos se declararon incompetentes de conocer esa solicitud del Ministerio de Salud Pública, y entonces haciendo un poco interpretando y una interpretación extensiva, diría yo, de parte del Ministerio, más o menos para el 21 de noviembre por lo menos deberíamos de sentarnos a conversar sobre lo que podría ser una ruta crítica de diálogo que nos debería de llevar en un momento a negociar. Lo importante aquí es aclarar, dialogar, establecer esa ruta crítica o negociar no significa suscribir, eso que quede sumamente claro. Ahora también, y Adrián creo que nos puede ilustrar a todos, es que si no pasa nada, lo que está vigente o que estuvo vigente va a continuar vigente.
con el costo que le está llevando al Estado de Guatemala. Y con una cosa adicional, retroceder de esos beneficios que ya tienen no se puede. O sea, en todo caso, lo mejor que se puede lograr bajo esas condiciones es mantener las condiciones del pacto colectivo actual. Bueno, aquí está el debate que lo han promovido otras instancias en cuanto a declarar lesivo en particular este pacto colectivo, precisamente por su contenido. Quiero insistir, esos son otras entidades que lo han hecho y se lo han presentado a la Procuraduría General de la Nación, institución que aún no se ha pronunciado al respecto. Nosotros tenemos que esperar, porque si lo declara lesivo, entonces seguramente se va a ir a instancias judiciales, probablemente hasta la Corte de Constitucionalidad, con lo cual, ¿qué hacemos? ¿Seguimos pagando lo ahí acordado? ¿Lo dejamos en suspenso? ¿Cuál va a ser la reacción de los sindicatos? O sea, hay incertidumbre al respecto, pero vuelvo a insistir, no fue el ministerio y no fue mi gestión, sino fue otra entidad quien presentó la denuncia de lesividad. Pero su gestión va a negociar cuestiones económicas. Nosotros nos vamos a sentar muy probablemente esta semana que viene para establecer por lo menos una ruta crítica de trabajo. ¿Cómo se negocia? La ley me obliga, por favor, que quede claro, no es otra cosa. Y evidentemente hay convenios internacionales que a veces son interpretados a conveniencia. Yo sí quisiera que tuviéramos un debate de lo que sugiere la OIT en cuanto a la negociación cuando las condiciones financieras de un Estado son precarias como las que tenemos en este momento. Una pregunta ahí, señor ministro, porque definitivamente hay abusos. Usted está navegando en una piscina llena de corrupción e ineficiencia, lo que nos está contando. Pero paradójicamente el médico también está sometido a turnos muy fuertes. El estudiante de medicina es literalmente explotado en los hospitales nacionales. Es decir, es el personal administrativo el que se ha visto beneficiado en mucho de esto, pero el médico realmente, incluso la enfermera, ha sido también, tiene precariedad en cuanto al cumplimiento de sus derechos laborales. O sea, el tema es por demás complejo y no se puede resolver solo con la negociación de un pacto. Por ejemplo, en el tema de los estudiantes de medicina, la Argentina ahorita está enfrentando un proceso de cambio de esos turnos, porque ya simple y sencillamente son inhumanos. Los estudiantes de medicina ya no pueden hacer ese tipo de turnos. Y además es una mano de obra gratis. Alejandro, entonces, usted está tocando un tema que en lo personal me sorprendió muchísimo en la segunda semana de la gestión, cuando me empezaron a comentar de lo que el denominado turnos de castigo. Turnos de castigo es una figura que se conoce, yo diría, en las partes oscuras de la atención en salud. Y ya hay denuncias, bueno, eso no es nuevo ni reciente, es algo que le llaman la tradición dentro de los hospitales y centros de salud, pero donde ya está violentando una ley guatemalteca que se refiere al tema de torturas. Ya hay en el Ministerio Público algunas denuncias, tenemos algunos problemas en algunos hospitales. Este es un tema muy complejo, Alejandro, y efectivamente Argentina es algo que podría ser un referente para ir corrigiendo eso, porque ya tenemos documentado con fotografías, con testimonios, con denuncias presentadas, pues abusos que van más allá de lo tolerable. Cuando le llaman turnos de castigo, tenemos evidencias ya presentadas, turnos de 72 o hasta 100 horas sin salir, sin tener la oportunidad de comer bien, de poderse duchar, un lugar donde refrescarse, nada. Es un tema muy complejo, pero qué bien que lo sacó usted a colación, Alejandro, porque algo va a tener que hacerse, no sé si durante mi gestión, pero por lo menos vamos a dejar el tema encima de la mesa. Creo que algo hay que dejarlo, ¿verdad? En relación a ese tema, ministro, poco se ha hablado sobre su decisión de no ganar más que un médico, y en su momento se dijo que los honorarios ascendían a 9,000 quetzales y no más de 9,000 quetzales. No sé si siguió. Esa es la media, sí. Esa es la media. Entonces, pero poco se ha hablado de los efectos que eso pudiera tener en términos de la precarización de la función pública, porque pues no es fácil conseguir para ciertas posiciones personas que cumplan con cierto perfil y además que se avengan a ganar
no más de 9,000 quetzales. Entonces está de por medio ese riesgo, está también de por medio el sentido de frustración que pudo darle incluso a algunos médicos que, como todo ser humano, aspiran a mejorar sus condiciones en términos de ingresos, y en lugar de decir, bueno, vamos a mejorar nuestras condiciones, usted dice, más bien yo me voy a bajar los honorarios. Y por el otro lado, que pudiera incentivar todavía más la corrupción ante la insatisfacción con lo que se está ganando. ¿Cuál es su opinión sobre esta situación? Bueno, solo aclaramos, la decisión personal, y que muy bien dijo el presidente de la República en su momento, pues bueno, es una decisión personal que yo tomé para mostrar la voluntad de que las cosas hay que hacerlas no solo de palabras, sino de obra. El ministro tiene unos ingresos nominales de alrededor de 50,000, menos las deducciones de ley, recuerdo fueron 40,000 quetzales, el depósito recibido en el último día del mes de octubre, y yo tomé la decisión de retener solo 9,000 quetzales de esos 40,000. El resto fue distribuido en parte equitativa, 5,000 a cada entidades sociales seleccionadas por el trabajo que realizan. Bueno, por eso fue, aclaro, Carmen, una decisión personal y que la voy a aplicar en el tiempo que esté yo en el ministerio. Ahora, el problema de los salarios, el problema de los ingresos de los funcionarios públicos es absolutamente patético en su estructuración. Yo me encontré con asesores del despacho ganando 30,000 quetzales mensuales. Asesores que estaban sentados al lado del despacho ministerial, otros 25,000, otros 20,000, o sea, mínimo habían alrededor del despacho unas 10 o 15 personas con ese rango. De ahí el otro rango grueso de este tipo de asesores está entre 20 y 25,000, y de ahí la media de cierto tipo de asesores está en 18,000 quetzales. Eso contrasta drásticamente con la gente del subgrupo 18 o la gente que está en el 011. En el tema de médicos, y también creo que Alejandro lo mencionó, también tenemos que diferenciar, ¿no? Está el médico que está en la consulta externa 4 horas diarias, de 8 a 12, y después ejerce su profesión. Esos médicos profesionales, especialistas, pues están solo por 4 horas en trabajo. Aparte están los que trabajan ya al interno, y además los residentes y los de EPS. Pero la estructura salarial está por los suelos. Y si el nuevo gobierno, el presidente electo Jimmy Morales, le invitara a usted a continuar ante el ministerio, ¿usted conservaría los honorarios de 9,000 quetzales por los 4 años? Bueno, no son horarios, sí es sueldo, porque sí pago impuestos sobre eso. No, que es otro tema. Miren, ese tema, todos esos bonos que mencionó Cristian están exentos de pago de impuestos, muchos de ellos. Y entonces no solo hay un incremento en el ingreso, sino tampoco están pagando los impuestos equitativamente que deberían. Algunos de ellos, Alejandro, algunos de ellos, no todos. ¿Deberían pagar? Exactamente, exactamente. Ese es otro debate. No te suena la pregunta, pero tengo que ir a redes sociales y la vamos a hacer otra vez cuando regresemos del corte, le vamos a hacer la pregunta. Pero tengo que ir a redes sociales ahora con José Ávila. José, por favor, ¿qué nos dicen ahora nuestros televidentes? Gracias por el cambio, Quique. De nueva cuenta tenemos más interacción en las redes sociales. Veamos qué es lo que pasa y las preguntas que le lanzan la población al ministro actual de la cartera de salud, Mariano Rayo. Empezamos en esta ocasión con Facebook. Raúl nos dice: desafortunadamente las prebendas obtenidas por pactos colectivos son irreversibles. Artículos 108 y 170 constitucionales, para ser exacto, por lo que concederlas política y no científicamente constituye un desastroso punto de no retorno para el Estado. Un comentario, Raúl Barrera. Oscar Armando nos dice que el presidente priorice y traslade dinero al Ministerio de Salud, y el ministro que se movilice para conseguir de cualquier forma legal dinero para insumos y medicamentos, que renuncien, nos comenta Oscar Armando. Alessandro Pinedita nos dice: ¿cuándo pagan los salarios atrasados en Santa Rosa? Ya son 6 meses, ¿quién hará algo? Tenemos otro comentario. Olga Marina nos dice: no revolver justos con ladrones. Hay muchos médicos con contratos anuales que dejan la vida en los quirófanos todas las noches. Solo falta que no les renueven sus contratos. Tenemos más comentarios aquí por Twitter. Maco Páez nos dice: señor ministro, los hospitales centrales y regionales han colapsado por falta de espacio.
¿qué va a hacer? Es una pregunta que le lanzan al ministro. Hello nos dice a través de Twitter, el $1.000.000 que incautaron esta semana podría de alguna forma ayudar a cubrir por lo menos emergencias. Vamos a leer más comentarios por acá abajo, nos dice Garguate. ¿Cómo piensan evitar la intromisión de sindicatos y diputados? Leamos otro comentario aquí, vamos a ver. David Pineda nos dice, la prescripción que no se le olvide a él, porque suspender proveedores arbitrariamente es un delito. Daniel Curán nos comenta qué se puede hacer para mejorar ese tipo de condiciones. Y por último vamos a leer un comentario más de Carlos Nufio que nos dice, esperemos lo digno, les dure lo suficiente para resolver los problemas. Teníamos un comentario acá referente a lo que decían de los estudiantes y nos dice Ricardo Zavala, un estudiante de sexto año de medicina gana 1.200 quetzales, haciendo turnos de 24 horas, cumpliendo funciones que no le pertenecen. Estos son los comentarios a través de las redes sociales. Recuerde, Destino Salud es la etiqueta para que usted nos envíe sus comentarios y preguntas. Quique, con esas preguntas lanzadas al ministro, vuelvo con ustedes. Gracias, José. Vamos a tomar 2 o 3 de las preguntas y se las vamos a hacer al ministro al regresar del corte. Estamos acá en Destino 2016. Ahora volvemos. Estamos presentando Destino 2016. Para que tus tardes estén acompañadas de algo nuevo y diferente, te invito a ver Música Registrada de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Los hits del momento, lo último en electrónica, los clásicos del rock, pop, metal, reggae y mucho más. Aparte tendremos entrevistas en vivo con artistas locales e internacionales y también datos curiosos e interesantes de tus artistas favoritos. Nos gustaría también saber de tus gustos musicales y de tus opiniones, así que dale like a nuestra página de Facebook, Música Registrada por Canal Antigua, o síguenos en Twitter, Música Reg GT. Te espero en Música Registrada de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, solo por Canal Antigua. Nosotros vemos deportes. Ellos también nos ven. Sigan en sintonía Antigua Sports. Antigua Sport. Antigua Sport. Salimos a jugar todos los días. Estamos presentando Destino 2016. Estamos de regreso acá en Destino 2016 y tomamos unas preguntas que nos habían hecho. Una las dijo José Ávila por las redes sociales, otras nos han entrado directamente en las redes sociales. Tiene que ver con esta suspensión de a empresas como Agefinsa, como Droguería Colón, como PISA. Pero algunos lo que dicen es, uno, ¿es legal suspender a esas empresas para que dejen de proveer? Y dos, ¿quiénes siguen proveyendo? Si ya no está proveyendo esa empresa, alguien más tiene que estar proveyendo el producto. Bueno, aquí, y gracias por la pregunta, lo que hicimos fue, y es un poco de sentido común, si hay varios proveedores imputados penalmente por parte del Ministerio Público y la CICIG, por evidentes cargos, bueno, se están presentando las evidencias y los audios y todo de la corrupción, pues de sentido común era ponerle una advertencia del lado del Ministerio de Salud Pública. Lo que hizo el Ministerio fue dirigirse oficialmente al Ministerio de Finanzas, que es el órgano rector del contrato abierto, y solicitarle iniciar el proceso de suspensión. No dice suspender, iniciar el proceso. Nosotros esta semana esperamos recibir el dictamen del Ministerio de Finanzas Públicas, porque hay que recordar de que si se les inhabilita, eso los deja fuera también del ICS totalmente, del Ministerio de la Defensa y del Ministerio de Salud. Pero hay un procedimiento establecido,
Si la memoria no me falla, artículo 80 de la Ley de Contrataciones del Estado, desarrollado en el artículo 52 y 55 del reglamento de la ley. O sea, no es una orden que se dio, sino se advirtió para no continuar por todo lo que está haciendo. Algunas personas, pues lo han, y sobre todo estos proveedores, lo han tomado como que se dio la orden, pero es que la orden no la da el Ministerio de Salud Pública. Ese es un proceso que se arrancó para advertir y no seguir. En el momento que se deja de adquirir con ellos, ¿quién entra a proveer en vez de ellos? Pues en algunos casos sí, seguramente vamos a tener que entrar a nuevos procesos de adquisiciones y de compras, porque evidentemente ellos casi se convirtieron en algunos casos de proveedores únicos o monopolísticos, por muchas razones. Eso es otro debate y otra tarea específica de una medicina efectiva con un nombre, o que si es tableta y no comprimido, de cierta dosificación, etcétera. Eso va. Sin embargo, sí ya tenemos las formas alternas de una forma más transparente. Estamos esperando las reformas de la Ley de Contrataciones del Estado que están en el Congreso de la República, para que nos habiliten formas nuevas y diferentes, más transparentes de adquisiciones. No olvidando que el Ministerio, por lo menos de Salud Pública, está en este momento haciendo su plan de adquisiciones para el año 2016. Vamos tarde. ¿Por qué? Por lo general, en esta época del año, ya debieron haberse suscrito los contratos de aprovisionamiento para todo el año 2016. Pero con todo lo que está pasando, la escasez de recursos, estamos levantando eventos, no se están presentando proveedores u ofertantes. O sea, el tema de las contrataciones está muy deteriorado y nos pone una presión adicional. Además de la problemática laboral, de proveedores, de planificación inclusive, ¿qué otras variables están llevando al colapso y a la parálisis del sector salud en este momento? Bueno, yo con esos que mencionó Cristian, yo creo que son ya bastantes. Bueno, no hemos entrado a la parte estructural. O sea, un ministro debería estar no viendo estas emergencias como las que se han mencionado. Tendríamos que entrar a debatir el modelo de gestión y el modelo de atención. Eso es realmente lo sustantivo. El ministro es el rector del sector salud en Guatemala, cosa que se ha olvidado, porque ahorita lo que uno encuentra es cada quien va por su lado, hace lo que quiere. No hemos ni siquiera entrado en la prestación de servicios de salud por parte de privados, de laboratorios que actúan sin licencia. Sanidad militar. O sea, aquí hay, a lo mejor no quiero utilizar la palabra, pero en algún momento tenemos que entrar a platicar y a tomar decisiones, primero sobre nuestro modelo de atención y sobre nuestro modelo de gestión de salud pública. Ahí está el fundamento de lo que podríamos esperar hacia futuro, de qué tipo de salud vamos a tener en los próximos años, que para mí tiene que ser con dignidad, con atención, con tecnología, adentrarnos en el nivel primario, que no lo estamos haciendo. ¿Una ley especial, una ley específica? No. En muchos casos son decisiones políticas, es voluntad. Si hay necesidad de algún cambio de ley, de un ajuste al Código de Salud, pues se tendrá que plantear. Pero entre todos, y aquí hablo sociedad, tenemos que entrar a tomar decisiones sobre nuestro modelo de atención y de gestión. Voy a adelantar mi pregunta porque quiero, tal vez solamente la adelanto y te doy el turno. ¿Es factible la gratuidad de la salud pública? ¿Es viable en este país con los recursos que se tienen? Y si no, ¿qué opción propondría usted? Bueno, parte de las razones del colapso en este momento en hospitales, en lo concreto, y en los centros de salud, etcétera, es precisamente que se ofreció la gratuidad, se ordenó la gratuidad, pero no se le acompañó financieramente. Hoy no es posible sostener casi no es posible, porque están funcionando con precariedad, pero sí, efectivamente, yo sí pondría a debate la discusión, Paola, de que si la gratuidad absoluta como está definida es financieramente sostenible. Yo lo cuestiono y lo que estamos viendo ahorita es que no está funcionando. Lo triste del caso es de que llegan los pacientes a los hospitales, incluso de clase media, se toma una tomografía de quinta generación, que en la calle vale 800, 1200 quetzales, en un hospital Roosevelt o un hospital San Juan de Dios cuesta cero, se la toman por el derecho que tiene y no importa su clase social, se la toman, se la llevan gratuitamente y después se van a un médico privado y se ahorraron 1200 quetzales. Lo estoy poniendo en los extremos.
Por ejemplo, no hay medicinas, no hay insumos, le dan una receta, se van a la farmacia o al laboratorio de la esquina, donde las personas terminan pagando 50, 60, 80 quetzales, cuando el costo podría ser de 5 o 6 quetzales. Ayer en Xela, y perdón que insista en Xela porque lo tengo muy fresco, no tienen hilos para suturas, y eso es fundamental, sobre todo en los quirófanos. Hay un proveedor, una farmacia local al lado del Hospital Regional de Occidente, que está cobrando 10, 20 veces más caro por la necesidad de la gente, que si no tiene el hilo de sutura no pueden entrar a quirófano. Entonces, ¿cuál es la gratuidad? Aquí otros están lucrando con la salud. Esos mercaderes de la salud, que no solo están del lado de lo público, están también del lado de lo privado. Y ahí ni siquiera hemos empezado a trabajar. Ahora bien, ministro, usted lleva 2 meses en la cartera, más o menos. Le quedan 2 meses para terminar. Sí. Bueno, se ha develado mucha información. Cosas ya se sabían, cosas se les ha puesto nombres, apellidos, nombres de empresas, pero ¿a qué tanto aspira usted en los 2 meses que le quedan ya hablando de soluciones? Hoy en día el Procurador de los Derechos Humanos habla de que el sistema de salud está atravesando por la peor crisis en la historia de los últimos años en el país. Siendo racionales, siendo objetivos, ¿a qué aspira usted luego de tener todo este mapa de situación del sistema de salud? Bueno, vamos por pasos. Esta semana que viene aspiro a que en coordinación con el Ministerio de Finanzas aperturemos los espacios presupuestarios que requieren los hospitales para poder seguir adquiriendo los insumos y los materiales que les hacen falta. Esto es cosa de la próxima semana y ahí ya estamos en la última semana de noviembre. Garantizarle esa última semana de noviembre a las personas su sueldo, su salario, darles más cuota a los hospitales, a los centros de salud, a las áreas de salud, para que para que logren cierto abastecimiento que los equilibre en la necesidad que están. Diciembre va a ser fundamental para todo lo que es el pago, ya lo dijimos, de los bonos, de su salario, de los aguinaldos, de equilibrar, para entonces sí equilibrar el tema de insumos y medicamentos, tener ya un programa de adquisiciones para todo el año 2016. Se me olvidaba, esta próxima semana aspiramos que el Congreso de la República nos acepte, hemos solicitado que nos den una audiencia para presentarles un reordenamiento de presupuesto del Ministerio para el año 2016 sobre la base concreta de la necesidad y no solo de lo que en algún momento en abril lo consideraron. Y de ahí nos estamos para ya en enero y entonces cumplir lo que ofrecimos al inicio de la gestión. Casa más ordenada, casa más limpia, garantizar los servicios básicos. Recuerda, yo utilicé mucho eso, los servicios básicos, no más, lo básico. ¿No ha tenido ningún acercamiento por parte del equipo del presidente electo para ya empezar a informarse sobre la transición, siendo que dice el presidente electo que este va a ser un tema central en su gobierno? Bueno, aquí yo creo que nosotros hemos dado respuestas sin que haya habido una comunicación directa. El señor presidente electo dijo claramente desde el primer día, o el día que resultó electo, que su prioridad era la salud. Nosotros, el día siguiente, conformamos la comisión de transición, nos preparamos con toda la información que consideramos. 2 veces se nos ha cancelado una reunión que estaba prevista, mas sin embargo, mañana o cuando él lo desee o su equipo lo desee, estamos a su entera disposición para darle toda la información. Sí. Y reitero, perdón, sí. Señor ministro, usted tiene, bueno, el ministerio está a cargo de la rectoría del tema de salud. Sí. La Constitución dice que las entidades descentralizadas y autónomas deben coordinarse con la política general del Estado. Sí. ¿El ICS está coordinado con la política general de salud o anda por su cuenta haciendo lo que se le da? Por el momento anda por su cuenta. Y no es crítica. ¿Usted algo de coordinación ahí para que esto...? Alejandro, no es que lo esté criticando, es que así se dio, con todos los problemas, no ha habido eso. Yo tengo una relación estrecha con el presidente del ICS, no así con la junta directiva. Tiene sus propios problemas, está claro, pero evidentemente la función rectora del ministro de Salud no se ha venido haciendo desde hace años y yo debo de confesar que tampoco lo estoy ejerciendo todavía. Si al final de la gestión, todavía en estos 2 meses, la puedo recuperar, por lo menos en temas, un tema que me gustaría mucho arreglar sería probablemente las adquisiciones para todo el año 2016. No podemos seguir comprando pushitos en las 83 unidades ejecutoras. Tenemos que hacer a escala algo importante que reduzca costos, que sea más eficiente, más transparente y de esa manera lograr
de tajo, por lo menos para el 2016, erradicar buenas partes de los problemas de corrupción que tenemos en adquisiciones y contrataciones. Señor ministro, en el tema, a mí no me deja de preocupar el hecho de oír el desastre en el que está la cartera de salud y a la par de la precariedad de los usuarios y las necesidades tan grandes de la población de este país. Y con lo que usted nos cuenta, la radiografía que ha hecho en estos 2 meses, es evidente que hay procesos administrativos sumamente peligrosos. Al hablar de generar la búsqueda de espacios con el Ministerio de Finanzas y la asignación de la cuota respectiva, ¿tomarían ustedes alguna medida para que esto no se vaya a un barril sin fondo? Porque recuerdo que en algún momento se ha manifestado usted haciendo el símil de que echarle más dinero al sistema de salud como estás, echarlo en un barril sin fondo. Correcto. Pero si es así, entonces, ¿cómo abordamos el tema del cierre de este año, atender la crisis y encima arrancar el año entrante? No, precisamente lo decía, es una estrecha coordinación con el Ministerio de Finanzas, sí. La apertura de los nuevos espacios presupuestarios de alrededor de 350 es lo que aspiramos que lograr con el Ministerio de Finanzas, va a ir acompañado de un control extremadamente severo. Suspendiendo algunas partidas incluso, así de drástico, para que efectivamente los espacios se utilicen donde realmente se necesitan. Aparte está lo que qué significa o podría significar registrar deuda espuria. Porque si damos solo el espacio sin control, algunos podrían aprovechar para registrar ciertas cosas espurias y entonces estaríamos legitimando la corrupción y destruyendo de lo poco que hemos logrado avanzar. Esa es una pregunta que era doble de Carmen en el segundo anterior que no respondió el ministro, para cerrar el espacio con el ministro. Si le pidiera el presidente electo Jimmy Morales y continuara en el cargo, 1, continuaría en el cargo y 2, continuaría con la propuesta de seguir cobrando o solo quedándose con esos 9,000 quetzales al mes. Las dos son preguntas que definitivamente solo no las voy a responder. Esto merecería igual lo mismo que hice el 28 de septiembre, hacer un par de llamadas, tener un par de conversaciones. Mi objetivo es cumplirle al presidente Alejandro Maldonado con la misión que me encomendó, cumplirle a la ciudadanía con esa oferta de entregar una casa más limpia, más ordenada. Y si se considera que mi gestión en alguna medida puede ser considerada pues relativamente buena. No creo que sea, estoy seguro que hay gente mucho más capacitada y con más voluntad y con más criterio que yo, pero si en algún momento alguien se considera, pues sí, el 14 lo pensaríamos, o tal vez el 13 o el 15, no lo sé, pero el señor presidente electo en este caso tendría la última palabra, no yo. Gracias, ministro. Vamos a ir al corte, regresamos con los comentarios finales de cada uno de los analistas de este espacio de Destino 2016 con el ministro de Salud, Mariano Rayo. Estamos presentando Destino 2016. Llegó la época para celebrar y afianzar los lazos de amistad. Con el amor en el corazón abrimos la puerta para la unión. Quiero abrazarte y poderte decir que estas navidades seas muy feliz. Navidad es Navidad, es el tiempo de celebrar. Ven, te invito a que compartas conmigo un abrazo que llegue al infinito, porque es Navidad, llegó la hora de celebrar con tu familia y los buenos amigos. Canal Antigua lo celebre contigo. Está por acabar un año más y viene otro con más prosperidad. Nuestra familia te desea amor, un feliz año nuevo de corazón. Canal Antigua te quiere decir que estas navidades seas muy feliz. Navidad, llegó la hora de
Estamos presentando Destino 2016. Estamos de regreso acá en Destino 2016 y vamos a terminar esta etapa, este segmento con las conclusiones de nuestros analistas. Somos ya Trending Topic en Twitter, así que empezamos con Paola Hurtado. En general yo veo que el ministro tiene un mapa bastante claro de la situación en la que se encuentra el ministerio. Creo que tiene una manera, no sé si es mi percepción o la de todos ustedes, que convence, que lo tiene claro, y lo que estaba viendo en redes sociales es que la gente tiene una opinión favorable de lo que está haciendo en este corto tiempo. Veo la diferencia de lo que hay entre tener un ministro de salud que es un economista y un ministro de salud que es un médico. Hemos tenido otros médicos, ninguno ha tenido una gestión ni siquiera buena. No ha salido bien parado ningún antecesor de él que tenga experiencia en las áreas de salud, pero no en economía. La crisis por la que atraviesa la cartera de salud demanda gente que sepa poner orden, que sepa planificar, que sepa ver lo que él decía de último, ya no solo ver contrataciones de personal y de medicamentos, sino ver atención. ¿Cuál es el modelo de gestión y de atención que no hemos salido a discutir? Y lo que me pareció más relevante es lo que hablaba en el último bloque, discutir la gratuidad. Porque qué gratuidad es la que está dando el sistema cuando el que más necesita tiene que salir a endeudarse con usureros para pagar un examen, y el de clase media que podría pagarlo se beneficia de esa estructura o esos servicios cuando podría pagarlo en lo privado. En general eso es lo que veo, un ministerio en unas manos de un técnico. Yo creo que una de las moralejas que nos debería dejar este programa es que definitivamente es un auténtico desorden el que existe en el ministerio. No hay, el médico no está siendo dignificado, eso es lo más importante, el médico está siendo explotado, no tiene insumos, el personal administrativo tiene bonos que están, ahorita nos estamos enterando, exentos de impuestos, y yo me quedé pensando por qué puede estar exentos de impuestos, no entiendo. Definitivamente hay un tema muy complejo en ese ministerio. Además, manejar un presupuesto de 6.500 millones de quetzales es muy difícil, se necesita personal calificado, y por eso asusta un poco también que se crea que solo con salarios muy bajos eso puede funcionar, porque se tiene que buscar muy buenos profesionales para realmente debatir ahora el modelo de gestión. Yo creo que estos 4 meses de este gobierno puede servir para sentar las bases de cambiar el modelo de gestión, de sentar las bases del debate nacional y sobre todo para poner los pivotes de lo que nosotros queremos enfocar para el próximo gobierno. Adrián. Sí, bueno, a mí me parece, coincido mucho con lo que dice Paola en el tema de que la administración pública, al margen del tema sectorial de la persona que esté en cabeza de esa cartera, debe ser algo abordado como una visión más de administración, sobre todo en un tema gremial. Recordemos que el gremio médico es peculiar y finalmente un médico, al terminar la gestión, enfrenta a su mismo conglomerado profesional. Pero hay 2 cosas en particular que me llaman la atención, y es, primero, el abordaje en el tema de la planilla, de temas laborales, y que esto puede ser un parteaguas para empezar a sentar ciertos precedentes con la declaratoria de nulidad o lesividad. No sé cómo lo van a abordar en el tema de los pactos por incapacidad, y cómo se convirtió el Ministerio de Salud en un tanque para proveer puestos, no solo plazas, puestos, sin importar qué renglón o qué especialización. O sea, de lo que nos cuenta, yo veo como que, bueno, tenemos esta cantidad de currículums que vinieron ya sea de campaña, por afinidad de otro tipo, y bueno, miremos dónde los metemos y qué importa. Y se convirtió en una especie de baraja o un mazo en el cual solo fueron acomodando y creciendo desmedidamente a nivel de planta central, mientras que los servicios, el tema de extensión de cobertura se queda abandonado, y la gente que realmente está institucionalizada tenía que duplicar sus esfuerzos para poder llegar a prestar los servicios. Y el otro aspecto que me llama la atención, que yo veo con muy buenos ojos las medidas que está tomando, pero debe ser muy cauto, es en todo el tema de la proveeduría de medicamentos y material médico quirúrgico y todo lo que implica las adquisiciones del Ministerio de Salud, por lo delicado que es esto. La gente en salud, un error no es solamente no se le paga tiempo a una carretera en caso de comunicaciones o infraestructura, o pagar honorarios o
o un sueldo a tiempo. Es que en salud la gente se muere. Un ventilador sin mantenimiento implica que un pobre residente esté bombeando toda una noche a un niño, a una persona adulta. Es un tema muy sensible que puede servir para una bisagra de presión perversa y que debe ser abordado con mayor seriedad. Entonces creo que el tema de los insumos es básico y creo en efecto que a mí la presión que me da es que está haciendo un muy buen trabajo y esperemos que la presión a nivel sindical o de los mismos médicos no se brinque en la grada en función de lo político para abordar al presidente Maldonado como ya lo han pedido y que el presidente Maldonado no vaya a desautorizar al ministro Rayo y le permita generar este cierre de este desastre que fue encontrar, ¿no? Bien, yo después de escuchar toda esta situación tan caótica, no me queda más que quisiera empezar por hacer un reconocimiento a todos esos trabajadores de nuestro sistema de salud, que a pesar de todas las limitaciones luchan día con día con sacar la tarea adelante. Son personas con compromiso social, no hay duda que son personas con mística, de buen corazón, pero tampoco podemos seguir abusando de esta situación de manera indefinida. Sí creo en ese sentido que efectivamente el ministro, coincido, en 2 meses ha hecho, pues está muy bien informado de cuál es la situación. Yo sí esperaría varias cuestiones. Una, a decir del mapa que hoy tenemos, es imposible pensar que la situación va a cambiar si no mejoramos al menos 3 cosas. Una de ellas es el presupuesto. Y aquí el señor Jimmy Morales, presidente electo, se ha negado a hablar sobre la reforma tributaria o un pacto fiscal o todo lo que tenga que ver con más ingresos tributarios y una optimización del gasto en el país. Y eso es sumamente serio. El otro tema es la ley de compras y contrataciones. Hoy más que nunca nos damos cuenta por qué es que esa ley no ha sido aprobada en el Congreso y cada vez surgen más y más obstáculos. ¿De quiénes? Eso no es casual, de quienes se han beneficiado de este sistema corrupto. Y el otro tema es el sistema de carrera administrativa, que indispensable no solamente en un Ministerio de Salud, sino en cualquier otra institución pública es necesario implementar. Si no corregimos el tema del presupuesto, de la carrera administrativa que nos dé a los mejores funcionarios públicos en ministerios tan sensibles como esto, y la ley de compras y contrataciones, entre otras, aquí, pero ni el Papa Francisco lo pusiéramos de ministro, ni a la CICIG un día de estos que ahora se le quiere responsabilizar de cuanto sucede en este país, la situación va a mejorar. Entonces ya no dependemos nada más de que sea una persona, un buen ministro, un buen profesional que tenga la voluntad y tenga los conocimientos, que si no le damos una caja de herramientas lo suficientemente surtida para hacer su trabajo y simplemente le damos una caja vacía, difícilmente va a poder echar adelante esta situación. A mí me parece que a raíz de lo planteado el día de hoy por el ministro, podemos concretar en este ministerio las expectativas que se tenían de este gobierno de transición. Lo que se esperaba del gobierno del presidente Maldonado Aguirre era precisamente que se pudiera sanear la estructura burocrática, que se pudieran esterilizar las estructuras criminales que operan dentro de esa burocracia, y que en el caso de salud es muy contundente. Hay filmaciones de robo hormiga de sindicalistas que salen con insumos, eso está grabado, está documentado, pero nadie se había atrevido a poder inclusive enfrentar a los sindicatos y poder presentar las denuncias ante el Ministerio Público. Entonces me parece que lo planteado hoy por el ministro permite tener una concreción de esas expectativas que el pueblo de Guatemala tenían y seguimos teniendo del gobierno de transición del presidente Maldonado Aguirre. Me parece que sí nos quedamos cortos cuando solamente le ponemos la lupa al Ministerio de Salud. Igualmente el Ministerio de Desarrollo inició muy agresivamente ese saneamiento del MIDES, inició con algunos despidos, etcétera. Sin embargo, se estabilizó e inclusive salió del debate. Pero hay 12 ministerios más que debieran estar dando estos resultados. Insisto, esterilizar estructuras criminales y sanear la burocracia, en la cual la idea es entregarle al presidente Morales un Estado un poquito más funcional para poder cumplir las expectativas y la función pública para el próximo periodo de gobierno. Lo peor de lo que decía ahorita Cristian es que algunos de los que fueron depurados, pocos que fueron depurados del Ministerio de Desarrollo Social, fueron para el Ministerio de Cultura, uno que otro por ahí, así que solo revolvimos el frijol un poquito. Yo me quedo un poco con una conclusión que yo he planteado esto muchas veces, y es que para ser ministro se necesita ser gestor político.
no se necesita ser experto en el área. Es más, pueden ser ministros de distintas carteras personas, como pasa en muchos países del mundo. En muchos países del mundo el gestor político termina estando, es el que vincula a los técnicos con la posibilidad de que se geste políticamente en un parlamento, para un presupuesto, en la gestión con la presidencia para poder darle prioridad. Y nos hemos enfocado tanto a veces en que tienen que ser expertos en el tema, que ese experto en el tema lo abruma todo lo demás que hay que hacer con relación a lo administrativo financiero, al recurso humano, a la gestión política, a recibir diputados, que es un tema que han estado más o menos a salvo los ministros en esta última etapa, porque no han tenido a los diputados encima, porque están bajo la lupa. Esa es una ventaja que han tenido estos ministros de estos últimos 3 meses de la gestión de Alejandro Maldonado. Pero empezando el año que viene, esos nuevos diputados y los que se van a sentir un poquito más envalentonados van a volver a llegar, y ahí es donde un gestor político a cargo de esos ministerios logra navegar un poco mejor en lo que deja que los técnicos, viceministros, hacia abajo, hagan la labor que les corresponde. Entonces creo que es un poco parte de la dinámica que no hemos aprendido en Guatemala, que tenemos que poder avanzar en esa dirección. Así que creo que un poco va en esa línea, y esa es la diferencia entre un gestor político y ministros que llegaron también en esta administración de transición, que no eran gestores políticos. Y esa es la diferencia grande que hemos visto, lo que decías ahorita, Cristian, porque sí se vio esto en este ministerio y no en otros. Llegaron técnicos o figuras a algunos de los ministerios, pero no llegaron con la capacidad de gestionar políticamente, que es lo que hacía falta. Y creo que es lo que va a hacer falta al próximo gobierno, poder tener gestores políticos en muchos de esos cargos. Así que con eso terminamos la conversación del día de hoy de Destino 2016. Vamos, tengo que aprovechar el espacio, ¿verdad, Paola? El spot, el anuncio, porque viene este oeste. Quédese ahí con nosotros, viene este oeste con la discusión de la ley 4995, que es la ley de ordenamiento territorial. Estarán Hugo Gómez de la Subsecretaría de Planificación y Territorio de CGPlan y Luis Estrada, representante de viviendas para el sector popular. Así que los dejo, nomás terminamos acá, arrancamos con este oeste. Gracias por nos acompañar una vez más y los esperamos desde mañana, 5:45 de la mañana, en el canal antiguo. Dios los bendiga.